Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy dejo por acá o los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video y vamos a ver un videito de Dross llamado 7 cosas que la Biblia no enseña ni jamás dijo. ¡Comencemos! Tengo una pregunta para ti. Si eres ateo o agnóstico, pero muy especialmente si te consideras cristiano, ¿qué crees que dice la Biblia? Muchas cosas. La Biblia es el libro más vendido y difundido en la historia de la humanidad. Uno creería que es ampliamente conocido por todo el mundo y sin embargo, te asombrará saber que la mayoría de las cosas que creemos que dice la Biblia simplemente no las dice. No están allí. No se describen ni se mencionan. La Biblia no solo no habla de ellas, sino que a veces, de hecho, la Biblia dice todo lo contrario. Esto puede ser asombroso para alguien no creyente, pero puede llegar a ser muy perturbador para alguien que la lee a menudo. Y es que quienes lo hacen generalmente leen una selección de textos elegidos por su propia iglesia sin cuestionarse jamás su significado, ni si ese significado contradice al resto de la mismísima Biblia, la cual es un libro extenso, pero con una armonía general que se mantuvo durante milenios. Hoy exploraremos 7 creencias populares. Ten en cuenta esto, no son simples doctrinas de tal o cual iglesia, sino 7 cosas que todo el mundo, incluso los no creyentes, dan por hecho que la Biblia enseña, y veremos que simplemente no es así. ¿Puedes creer en la divinidad de la Biblia o no? Eso es una elección personal. Claro. Pero te costará creer que cosas que tú jurabas que estaban allí simplemente no lo están. Prepárate muy bien porque estas son 7 cosas que increíblemente la Biblia no enseña, pero que la mayoría de los creyentes y los no creyentes jurarían que estaban allí. A ver, ¿con qué nos sorprendemos? Número 7. La palabra hebrea para día en la Biblia es yom, pero no siempre significa un día de 24 horas literalmente. Yom puede significar un periodo de tiempo indeterminado, como cuando la Biblia emplea la expresión en los días de Noé, lo cual obviamente se refiere a una época. O por ejemplo, cuando la Biblia habla del día del juicio final, tampoco se refiere a un periodo de 24 horas literalmente, ya que debe ser juzgada la humanidad completa y eso es una gran labor. Claro. Si leemos el primer libro de la Biblia, el Génesis, veremos que cada día de la creación termina con la frase hubo tarde y hubo mañana. Es decir, que cada día se había completado. Pero al llegar al 7º día de la creación, no termina con la frase hubo tarde y mañana, como los otros 6 anteriores. Y esto lo leemos en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, sugiriendo que aún seguimos en el 7º día del descanso de Dios. Así que está claro que en este caso no es día como lo entendemos. Otro ejemplo es el día 3 de la creación, en el cual Dios crea las plantas.
las cuales demoran, por supuesto, más de un día en germinar y necesitan del sol, por lo cual está claro que no eran días en sentido literal. Mucho más adelante, el apóstol Pedro dice explícitamente: un día para el Señor es como 1000 años, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Los judíos nunca entendieron el principio de la Biblia, Génesis 1, como una cronología literal, sino como 7 etapas diferentes de tiempo indeterminado. Así que la creencia, a menudo objeto de burla de los no creyentes, de que la Biblia enseña que la Tierra tiene solo 6000 años de antigüedad y fue creada en una semana de 144 horas, simplemente no está en la Biblia. Güey, bueno, saben que yo leí un chingo. Saben que cuando fui chica leí un vergo la Biblia. Leí muchas veces la Biblia. La primera vez que leí la Biblia fue porque soy una maldita competitiva de mierda. Y yo iba a reuniones, ¿no?, de niños para la iglesia. En una iglesia muy chida, la verdad. Estaba muy bien esa iglesia. Me agradaba mucho ir. Nada más que iba la tonta de mi tía. Pero la primera vez que leí la Biblia fue porque una chica más grande había dicho que se había tardado no sé cuánto tiempo en leer la Biblia entera. Y yo dije, ah, sí, mamona, yo voy a tardar menos. Y me la puse a leer. Me leí la Biblia completita. Díganme si me acuerdo de algo. Nel pastel, porque tenía como 10 años. La cuestión es que me tardé un chingo. Obviamente la chica lo leyó muchísimo más rápido. Pero una vez cada tanto decía como que, bueno, ya pasaron 2-3 años a leer la Biblia de nuevo. Y la última vez que leí la Biblia completa tenía como 16 años. Me volví a leer toda la Biblia. Y en un momento dije, ah, chingada madre. Porque la gente se toma las cosas tan literal. ¿Vieron cuando le encuentran un significado nuevo a las cosas? Bueno, así me pasó. Leyendo no me acuerdo qué pinche versículo. Dije, chingada madre, esto no es esto así tal cual. Mi interpretación es esta. Tío, literalmente empecé a utilizar el cerebro. Y me empecé a cuestionar un montón de cosas. Fue cuando me empecé a alejar de la iglesia como institución y a empezar a creer en mi fe. Tipo, ¿no? A sentir mi fe y no a tener la institución como un lugar sagrado, sino como un lugar en donde chido, la gente se puede reunir, así como cuando, no sé, como cuando vas al pinche colegio. Así se tiene que ver la iglesia, no se tiene que ver como un pinche lugar sagrado, no. Es un lugar chido donde la gente se reúne, tiene, ¿no?, la capacidad de ir a reunirse y a charlar cosas. Pero funcionan raras las iglesias, por eso ya no voy. Pero una vez que como que lo empecé a razonar así, como que estas no son cosas literales, yo no puedo aplicar cosas de la Biblia escrita hace vaya cuántos chingados de años que está escrito esto. No lo puedo aplicar a mi vida, güey. Porque los tiempos cambian, los días cambian. Entonces, güey, hay que ver acá la pinche interpretación. Ahora con los días, no lo había pensado. El Génesis, chingada madre. Hay cositas del Génesis igual que están como que medias raritas también, que siempre me... Y ese es el problema de estar con gente rodeada de gente que va a la iglesia que no le interesa la fe, ¿no? De gente que nomás quiere ir para aparentar que es buena gente. Porque posta me interesa mucho la Biblia, de verdad. Me parece algo muy, muy interesante. Y hay dudas, güey. Hay cosas que generan dudas, ¿no? Algunas palabras las puedes googlear. En su momento, cuando estaba más chica, era como que buscar en un diccionario una palabra similar que conozcas. Pero cuando hay dudas reales de por qué acá dice Diosito que creó a imagen y semejanza, hombre y mujer, tal para cual, los dos pinches juntos. Después me dice que más tarde lo de la costilla. Eso es algo que nunca nadie jamás me pudo como que resolver la duda, ¿no? Porque es gente que no le interesa lo que está en la Biblia, nomás interesa buscar algo para sacar su pinche provecho. Me caga la gente. Pero flautas, esto, los días, tremendo, en shock. No, igual y si se medio entendía así. Sí. Ah, maldición.
Igual y sí se medio entendía así la cuestión. No había como que tiempos exactos, sino como que los días en aquellos entonces, cuando pasó, pero nunca algo como que muy explícitamente certero respecto al tiempo. Número 6. La Biblia nunca condena las relaciones sexuales naturales entre un hombre y una mujer. Al contrario, en pleno centro del canon hay un libro entero titulado Cantar de los Cantares, que es poesía erótica explícita. Cito textualmente: A ver. pechos como racimos de vid, besos con sabor a vino, caricias por todo el cuerpo. Interesante, ¿no? Y se supone que ese texto Dios lo puso ahí. Sobre la mujer de uno, el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 y 19, literalmente dice: embriágate siempre de sus pechos. Es decir, que para la Biblia, el sexo no es simplemente algo procreativo, sino una fuente de placer. Dentro del judaísmo y dentro del cristianismo primitivo, el sexo nunca fue tabú. Por ejemplo, este mismo libro de Cantares hasta menciona que la protagonista fantasea con que su novio es en realidad su hermano. Fantasea con meterlo en la cama de su madre para tener relaciones mientras le besaban sus pechos como si lo estuviera amamantando. Y en ningún momento es condenada por ello. Leamos: ojalá fueras como mi hermano que mamó los pechos de mi madre. Te encontraría afuera, te besaría y nadie me miraría mal. Te llevaría, te metería en la casa de mi madre, la que me enseñó. Te daría a beber vino perfumado, el mosto de mis granadas. Cantares, capítulo 8. Nada pecaminoso veían los escritores de la Biblia en dicha fantasía. Pero el libro de los Cantares fue tan perturbador para algunos líderes religiosos que a lo largo de toda la historia, tanto del judaísmo como del cristianismo, siempre hubo teólogos que afirmaron que no debería ser parte de la Biblia y abogaron por quitarlo de la misma. Cantares es el libro más polémico de todas las santas escrituras, pero no es una excepción. Solo representa la visión general judía sobre el sexo, la cual se veía como algo saludable. Igual, miren, yo tengo cosas que decir acá. Lo que sí está como que mal visto es la lujuria, gente que no puede pensar en otra cosa. Nunca creí y nunca me van a hacer creer que el coito está mal. Jamás. Diosito nos trajo a este mundo a reproducirnos. Y yo creo que no, para mí las creaciones de Dios son perfectas. Si Dios no hubiese querido que sintamos placer con el acto carnal, lo hubiese hecho doloroso. Y no lo es. Por algo se siente como se siente, ¿no? Todo esto de restringir la sexualidad para mí es un acto total y completamente humano y sectario. Y lo digo porque, güey, ustedes no saben la cantidad de sectas que funcionan igual. Que lo que te reprimen primero es el coito. Que no te toques acá, que no te toques allá. Güey, lo natural del cuerpo humano es liberar ciertas cosas en cierto momento. Por algo se siente bien tener relaciones.
Me parece malo pensar en eso constantemente, al punto de que no puedas tener una interacción con otro humano sin tener que estar pensando en que la quiero poner, la quiero poner, la quiero poner. Esto se me hace enfermo, total y completamente enfermo. Hermano, no puede ser que no tengas otra cosa en la cabeza, ¿no? Pero el coito es algo natural. Todo el pinche reino animal lo hace, porque nosotros no lo haríamos. Chingada madre. Lo que está mal es el degenere. Lo que está mal es, ¿no? Les digo, el que interrumpa tu vida, tu diario vivir, que no puedas hacer otra cosa, que no sea veo un humano y pienso en hacerme una chaqueta. Eso es lo enfermo. Que tu mente degenere tanto la realidad que ni siquiera puedas pensar que el otro ser humano también es un ser humano y no solo un trozo de carne con un hueco en el medio. Eso, o con un hueco, o con un trozo de carne con otro trozo de carne. Eso para mí es lo enfermo. Que no tengas una línea delimitada de lo que es sano y de lo que es ya depravación o de lo que ya es exageración, pero el sexo es algo natural. Es algo que sucede, es algo que pasa y no es algo malo. Les digo nuevamente, si fuese malo, Diosito, yo creo que lo hubiese hecho doloroso. Tipo, para que nadie lo haga, ¿no? Y el único momento en donde no duela es cuando el cuerpo está total y completamente preparado para concebir un humano. Y sería tan delicado parir un humano que sería como, ¿no? Pero por algo se hizo placentero, güey, por algo. Miren, yo sé que hay cosas de la Biblia que por ahí, no sé, la gente que escribió en ese momento, tal vez no tenía la palabra, el conocimiento, la sabiduría para explicar qué era lo que sucedía, pero bien sabían lo que sucedía dentro del cuerpo cuando se hacían algunas cosas, como por ejemplo el efecto del alcohol. Eso lo mencionan como algo divertido, algo bueno, algo chido, ¿no? El alcohol te hace sentir bien, ¿no? Eso es estar en pedo, perdés lucidez, entonces te pones alegre, ¿no? Y con el coito también. Yo creo que ellos sí sabían que hace bien al cuerpo, porque sí hace bien al cuerpo, ¿no? La weá. Pero no había como manera de retratar, de decir qué era lo que hacía el cuerpo correctamente. Hay cambios hormonales cuando uno tiene relaciones, ¿no? La química corporal acá, con skin to skin, hace cositas, güey. Hace cosas. Pero la weá acá es natural. Total y completamente sectario el pensamiento de reprimir sexualidades, ¿no? Al punto de, si te tocas, tenés que pedir perdón. Güey. Si estás pensando en una mujer, tenés que ir a rezar. Eso me parece me parece muchísimo más enfermo tener que estar cuidándole el pipí a otro humano que dejar que es humano. Y hablo de gente grande, ¿eh? No vayan a pensar que estoy hablando de gente joven, estoy hablando de gente grande. Me parece mucho más enfermo estar vigilando el pipí ajeno que en vez de dejar a esa persona viva su vida tranquila y no se vuelva un enfermo, porque hay veces que te hace que te falle, la verdad. Número 5. Si alguna vez has visto un pesebre, habrás notado a 3 señores con corona que tienen 3 camellos inclinados en un establo la noche del nacimiento de Jesús. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿La reconoces? Pues bien, esa escena no existe en la Biblia. La Biblia nunca dice que quienes visitaron a Jesús fueran reyes, ni que fueran 3, y mucho menos que fuera la noche de su nacimiento. Eran magos, entre comillas, porque en este caso, mago se traduce de la palabra griega magoi, que en realidad significa astrólogo. La astrología era una práctica prohibida para Israel, según dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La cosa se pone peor,
Antes de visitar a Jesús en su casa, los 3 reyes magos fueron a Herodes a delatar el nacimiento del rey de los judíos y hasta se ofrecieron a espiar para susodicho rey. Solo un sueño los hizo cambiar de idea y seguir otro camino luego de visitar al niño. Otro detalle: en los pesebres se muestra a los tales reyes magos el día del nacimiento. Pues no. Según la Biblia, visitaron a Jesús siendo este ya un niño grande. Por algo Herodes mandó a matar después a todos los niños de 2 años en lugar de a los recién nacidos. La tradición los convirtió en santos, pero el texto los presenta como paganos guiados por una estrella demoníaca. Querían ser cómplices de Herodes y fueron cómplices, de hecho, de una masacre de niños. Sí, terrible. Los 3 reyes magos. Número 5. Tremendo. Yo creo que igual en algún momento alguien dijo, güey, eran 3, hay que hacer una canción. Llegaron ya los reyes y eran 3. Mayor Gaspar, ¿no? Porque acá. Lo que sí, ay, flautas. Ellos acá bien bonitos tuvieron sus sueños y como, ay, no, nunca no, hay que matar al Mesías. Pero después sí, los otros pinches niños que valió. No digo que hubiese sido lo justo, ¿no? Pero es como, es la cuestión acá del dilema del tren y las personitas, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Este que tiene muchas personitas o este en donde es un pinche niño, ¿no? Acá la reencarnación de un dios. Amistad, ¿no? Se mamaron. Sinceramente, se mamaron. Número 4. La Biblia nunca enseña la virginidad perpetua, la virginidad por siempre. La Biblia dice claramente que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, en Mateo capítulo 1, versículo 25, implicando una relación sexual después. Mucho menos menciona la Biblia en ningún lado la famosa ascensión de María al cielo. De hecho, ni siquiera menciona su muerte como algo particularmente especial. Y dentro del Nuevo Testamento no hay un solo texto en que se le ore, se le invoque o se le mencione como un ser celestial al cual hay que reverenciar, o con el título de virgen, simplemente porque no permaneció virgen. Claro. En la cruz, Jesús le encarga María a Juan. «He aquí tu madre», dijo, según el Evangelio de Juan en el capítulo 19, pero no porque María no tuviera más hijos, sino porque sus hermanos carnales aún no creían en él, según se explica en el mismo Evangelio, pero en el capítulo 7. Amistad. No voy a opinar sobre vírgenes y cosas así porque, ay, chingada madre. Nunca me gustaron esas cosas. Número 3. Muchos tienen la noción de que Jesús de Nazaret era pobre y llevaba una vida miserable y lastimera, apremiado con su familia por las dificultades económicas. Pero la Biblia nunca dice que Jesús o su familia fueran pobres. José, su padre, era tectón, es decir, constructor carpintero, un oficio bien pagado en la Galilea del siglo I. Jesús, de hecho, tenía una costosa túnica sin costura tejida de una sola pieza, según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 23.
Tan valiosa era que los soldados la sortearon en vez de romperla luego de matarlo. Jesús tenía una casa propia en Capernaum, una zona bastante residencial según dice el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 1. Financiaba a un grupo de al menos 80 personas, teniendo en cuenta los 12 apóstoles y las mujeres que lo sostenían con sus bienes, que nos menciona Lucas capítulo 8. Y pagaba impuestos, los cuales solo se cobraban a los profesionales, como explica Mateo capítulo 17, versículo 27. Además, Jesús hablaba hebreo formal, el idioma de la clase alta judía. Y Jesús hablaba además arameo, el idioma de las clases más bajas, el cual usaba para predicar en las villas. Jesús hasta conversó en latín con Poncio Pilato, según la Biblia. Por algo, hasta sus enemigos le llamaban rabí, es decir, maestro. Jesús leía el Antiguo Testamento en las sinagogas. Tenía estudios superiores para su época y un título, además de una apreciada profesión heredada de su padre José. Hablamos de una época donde leer y escribir era un lujo enorme. Sí, no bueno. cualquiera tenía un ejemplar de la Torá, como tenía Jesús, quien frecuentemente la leía y citaba. Jesús nació en un pesebre, es cierto, pero por falta de habitación en la posada debido al censo que se realizó cuando nació, no por pobreza. De hecho, posiblemente ese pesebre que se armaba en la parte delantera de la casa, según se estilaba en esa época, y no en un establo sucio, le costó una fortuna a sus padres. Jesús era clase media alta para su época. Amistad. Sí, chingada madre. Sí era. No sé en qué momento se empezó. O sea, yo entiendo que muchas películas y cosas así se lo quiera retratar como una persona humilde, pero humildad no quiere decir pobreza absoluta, ¿no? No sé por qué ni en qué momento empezó a suceder esto de que de repente uno lo veía harapiento, sucio y así, cuando no, tenía chamba y todo. Y sí se habla mucho de que... No, bueno, sí se menciona que el güey vivía bien. No era un güey que andaba comiendo caca de cabra. Andaba bien. Entonces, ay, qué bien que me cae el pinche Jesús. Bien inteligente. Bien inteligente. Él habrá sido hippie, pero sí era bien acomodado. Era bohemio. Pinche Jesús me cae tan bien, tan inteligente, él tan culto, tan... ¡Ay, chingada madre! Ya no hay personas así. La mentira. Pero, güey, sabía leer y escribir, chingada madre, en una época en donde... No, güey. En donde simplemente no... Imagínense, ya para empezar por ahí, leer y escribir era algo medio lujo, güey, ¿no? No todos podían. Entonces, desde ahí ya te están diciendo, no, amistad. No era una persona en la pobre. No sé por qué empezaron a retratarlo así, pobre. Porque de hecho es algo que me pregunté por mucho tiempo. Y les digo que por eso tenía tanto conflicto con la gente de la iglesia. Porque, ¿por qué no me puedes explicar esto? ¿Por qué no podés explicarlo? ¿Por qué retratan a Jesús como un pobre tipo? Como un weón que no podía hacer nada, chingada madre, que pobre, tan pobre él. Y no lo era. No lo era. Número 2. La Biblia nunca describe un sótano subterráneo donde las almas arden conscientes para siempre en ollas de aceite hirviendo mientras gritan.
todo regentado por el diablo y los demonios con alas de murciélago. Hay un problema con el concepto anterior descrito. Un lugar así nunca es descrito en la Biblia. El famoso infierno de Dante no existe en la Biblia. El término infierno, que deriva del latín inferis, es decir, lo que está abajo, traduce dos palabras: Sheol en hebreo y Hades en griego, que son simplemente la tumba o el lugar de los muertos que están totalmente inconscientes. O sea, el infierno es la tumba genérica, la tumba a la que vamos todos, como cuando uno dice, todos terminaremos en la tumba. Por ejemplo, la Biblia dice, los muertos nada saben, en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 10. A veces dice que esta tumba o infierno es de fuego, entre comillas, y lo dice con un significado especial, el de la destrucción después de la muerte, es decir, una segunda muerte, la muerte del olvido. El lago de fuego, entre comillas, del Apocalipsis es la segunda muerte, según dice literalmente el Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Destrucción total, no tortura eterna, sino destrucción del mero cuerpo. Cito: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es la muerte después de la muerte. El olvido, el borrar el nombre de la persona del libro de la vida. El fuego bíblico es símbolo de aniquilación. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3, dice que los malvados serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Esto es lógico si pensamos que en esos tiempos la basura debía ser quemada para ser destruida y evitar contaminación, y por eso el fuego era un símbolo clarísimo de destruir lo que no servía. El Apocalipsis, como vimos, hasta dice que el infierno es arrojado al lago de fuego. Es decir, ¿cómo podría ser el infierno arrojado dentro del infierno? También dice que la muerte es arrojada al lago de fuego. Interesante metáfora. Repasemos el texto. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Obviamente el infierno común es la tumba de todos, y el infierno o tumba de fuego es un símbolo apenas de que la muerte y la tumba, donde descansan todos, también serán destruidos como si fueran basura. Ese es el verdadero significado. Número 2. Amistad. Amistad. Me encanta. ¿Saben que cuando era más chica me pasó que... Y siempre tenía conflicto con esto. Me preguntaban como que, ay, pero ¿vos crees en el cielo y en el infierno? No. ¿Cómo que no? Y no creía que era un lugar físico, porque justamente eso es lo que da a entender. O sea, no es un lugar al que te vas, ¿no? Está bueno usarlo como expresión, tipo que te vayas al infierno. Sí, me parece buenísimo, ¿no? Ojalá que te pudras en el infierno. Me parece una muy buena expresión, pero así como tal, nunca creí en el infierno así como tal, como un sitio a donde vas y te torturan eternamente, ¿no? Es como, no. Para mí, en lo personal, lo que yo leí, así no pasa. Lo mismo con el cielo. Había una profesora de estas escuelitas salesianas, escuelitas bíblicas, ¿no? Que una vez dijo, ay, ¿y para ustedes qué hay en el cielo? Y yo como...
bro, what the fuck. Y es como, no sabía cómo hacerle entender a la doña esta que no lo sentía como un lugar físico, ¿no? No sentía que nos íbamos a ir flotando al cielo y de repente Dios tenía en el cielo creado una villa para nosotros, en donde cada quien tenía su pinche departamento angelical. ¿No? Chingada madre. No. Tenía entendido que uno trasciende ahí, espera un rato. No sé cómo será. Y luego cuando ya el pinche planeta esté purgado del pinche mal, ¿no? Y ya está, listo, desaparezcan todos. Uno vuelve acá. Y el planeta va a ser divino, hermoso, precioso y todo cuidadito y todo bonito, ¿no? Pero siempre hubo conflicto con la cuestión de... ¿Y vos cómo te lo imaginás cuando era más chica? Imagínense. No sabía cómo chingado explicarlo, que no, para mí no era un lugar físico. Y algo que me decían es como que... bueno, pero en la Biblia dicen que hay banquetes y no sé qué. Shut up, maldita. Cállate. Porque hace un rato me dijiste que existe el infierno. Y no creo en esa madre. Pero para mí, de nuevo, este tipo de cosas de esto bueno, esto malo, esto sí, esto no, arriba con Dios, abajo con el diablo, es una cuestión que usaron por mucho tiempo para manipular a un chingo de gente. Y lo digo así tal cual, manipular. La iglesia, chingada madre, somos nosotros como individuos. Cuando uno habla de templo y chingada, es uno como individuo. No un pinche lugar que lo maneja un viejo que al final del año se compra un maldito Rolls Royce. No mamen, no. Güey. Encima, chingada, no, hay un chingo de cosas que me molestan. La iglesia está mal. La iglesia como una institución está mal. No, chingada madre. La iglesia como un lugar de reunión de personas que creen en exactamente lo mismo que vos está bien, en donde todos pueden compartir y dar su parte y comprender cosas que por ahí el otro no comprendió desde su pinche punto de vista. Pero acá, no, chingada madre, acá ver a un viejo que me está gritando, diciéndome, los Pokémon hacen mal a los chicos. No, sácate, eso me parece una abominación. Eso me parece de una persona irrespetuosa que no tiene ni un puto pedo de frente. Y me hizo cansarme. Me voy a tomar un juguito. Pero les digo, es una cuestión para esto. Para manipular a la gente. O sea, todo esto que te estoy diciendo es del bien de Dios en el cielo y tal. Esto es malo. Y si haces cualquiera de estas cosas, listo, estás manchado, vetado, tenés la marca del anticristo, no vas a entrar nunca jamás. La marca de la bestia, perdón. La tenés ahí en tu pinche brazo, no te quiero ver nunca más. Acá los buenos, allá los malos. Sácate. Como que tenés que tomar un bando sí o sí y entregarte enteramente a eso y así te cocoguachean toda tu cabeza. Ay, me estresan las iglesias. Perdón, me lavé los dientes. Y tomé jugo de naranja, maldición. Número 1. La Biblia nunca dice explícitamente Jesús es Dios, como si fuera el mismo y único Dios supremo. Nunca dice que se le deba adorar. Nunca dice que se le deba rezar. Sus discípulos nunca le construyeron altares, nunca le rezaron, nunca le adoraron en la Biblia, y el mismísimo Jesús nunca dijo que debieran hacerlo, ya que, como judío que era, enseñaba a servir y adorar a Yahvé, el Dios de Israel, el cual afirmaba era su Padre. En otras palabras, pese a la cantidad de personas que creen que Jesús es el Dios de la Biblia, eso la Biblia nunca lo enseña. Hay un par de veces solamente en que la Biblia lo llama Dios en letra minúscula, es decir, Theos en griego o Elohim en hebreo, sin artículo definido a modo de título, lo cual es común en la Biblia como título de poder. Pero ese mismo título se lo da a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 1, a los ángeles en el Salmo capítulo 8 versículo 5,
al diablo en 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 4, e incluso a jueces humanos en el Salmo 82, versículo 6. Hasta Jesús mismo explicó que Él no era el Dios Todopoderoso y que solamente había dicho que Él era el Hijo de Dios, un ser humano como todos sus seguidores en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 34 y 35. Dios en la Biblia es un título de autoridad o poder. No siempre la identidad del Dios Altísimo, el cual es en la Biblia el Padre de Jesús y el único ser al que se llama el Dios con mayúscula y artículo definido. Jesús mismo dice que el Padre es el único Dios verdadero. En Juan capítulo 17, versículo 3, y se presenta como subordinado. Por ejemplo, dice: el Padre es mayor que yo, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 28. De hecho, según la Biblia, negó ser el Dios Todopoderoso en muchas ocasiones. En una ocasión, un hombre rico se acerca corriendo a Jesús, se arrodilla delante de él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. El relato está en el Evangelio de San Marcos en la Biblia y deja claro que Jesús nunca se consideró Dios ni pidió que le adoraran como la mayoría de la gente cree y de hecho hace. Si los cristianos primitivos de la Biblia hubieran creído que Jesús era su Dios, la Biblia estaría llena de oraciones a Jesucristo, de expresiones como nuestro Dios Jesús. Hubieran practicado rituales de adoración delante de Él mientras vivía y cosas por el estilo, y sin embargo no existe nada de eso. Siempre se habla del Padre, es decir, el Dios de los judíos como el único Dios. Y es que debemos entender que el cristianismo primitivo no era una nueva religión, sino una secta del judaísmo, entre muchas otras, y era estrictamente monoteísta. Jesús se arrodillaba y le oraba muy a menudo a Dios, según la Biblia. ¿Cómo podría arrodillarse y orarse a sí mismo? No tendría ningún sentido. Sucede que con el paso de los siglos, la figura de Jesús, ese reformador judío, se fue endiosando tal como pasó con otros líderes religiosos, por ejemplo, con Buda, y se le terminó igualando al Dios del cual él había venido a predicar. Y ahí lo tienen, 7 creencias que se repiten muchísimo y que por supuesto es válido creer. Pero lo sorprendente es que la mayoría asume que están en la Biblia, pero las cuales, si lees la Biblia sin filtro denominacional, simplemente no están ahí, sino que se desarrollaron con el paso de los siglos a partir de tradiciones y sincretismo con otras religiones no bíblicas. Divino. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba y tu comentario. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Divino. Divino. Amistad, qué wea más interesante. Vio a Cristo Rey. Amistad. Qué cristiana que soy, aunque no lo parezco. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y me dice que no soy cristiana, la verdad. ¿No? ¿Ustedes qué saben? Yo sé más que ustedes. Güey, no tengo que andar vestida de acá hasta allá, la punta de los pies, como ustedes quieren, nomás para ser cristiana. Cuestión, güey, sí, ese último, el puesto número 1, el top número 1, güey, sí. Hay una, es que yo siento que igual y la gente se confunde porque sí se ha elevado la imagen de Jesús.
¿no? Con el tiempo se fue levantando. Además, a ver, allá el cristiano primitivo, estaban bien pendejos también, ¿no? Acá. Si hoy día hay pendejos, imagínense antes. ¿No? Era gente que veía a una persona que comentaban por ahí que tenía, que hacía milagros, ¿no? Que acá chingada madre, hacía cambios de la pinche materia y sacaba pescado y llovía maná y güey, ¿cómo chingado no van a pensar que es un ser todopoderoso? Evidentemente, ¿no? Imagínense que venga un güey y de repente diga, ah, sí, tenés mucha hambre te genera un alimento enfrente tuyo. ¿Cómo no voy a pensar que es un ser divino todopoderoso? Evidentemente es como que lo que ellos en su mente comprendían. Luego con el tiempo, ¿no? Y su sacrificio y todo lo que sucedió, evidentemente como que se fue elevando la popularidad, digamos, de Jesús, ¿no? Y como los toman como los pares. Pero, güey, literalmente dice el Hijo de Dios. No Dios mismísimo, ¿no? El pinche Hijo de Dios, acá. Pero bueno, la gente. Cositas. Cositas. Me encanta, man. Me encantan las pinches cosas bíblicas. Me encanta. Cuestión con respecto a lo de cantares. Esperen, porque lo estuve razonando, ¿no? En un momento me quedé como que medio así. Con respecto a lo de cantares, porque vieron que está la frase de como que... Siento que se malinterpretó. Luego lo pensé y dije, no, está mal interpretada la wea. No era que quería como que abalanzarse a su novio como si su novio fuese su hermano, sino que no como que no como si fantasease con su hermano, sino como que dice la frase de que ojalá, ¿no? Se abalanzara hacia su novio como si fuese su hermano, en una cuestión de no quiero que nadie me juzgaría por abrazar a mi hermano. Ahí está, eso lo quería decir hace rato y me huevié, ¿no? Como si se tratase de un hermano, no de una pareja, que sea como algo mal visto, ponele, ¿no? De como de, ay, está indecente. Están haciendo afecto, están haciendo muestras de afecto enfrente de todo el pinche mundo, enfrente del pueblo. Ay, no, estos cochinos. A eso digo, no había como que por ahí problema en demostrar afecto un poco más cercano con un hermano, ¿no? Pero no quiere decir que lo que dijo o mencionó sea algo incestuoso, sino que más de cercanía. Eso. Eso, lo que yo entendí por lo menos, no sé, ustedes díganme. Divino, ¿no? Bueno, respecto con lo de María también, no sé en qué momento, es que ya hay cosas que yo no entiendo de algunas otras religiones y me van a saber disculpar. No los estoy juzgando, simplemente desde mi punto de vista yo no los comprendo, como el hecho de tener imágenes, ¿no? Como que he ido a muchas iglesias y en muchas sí he visto muchas imágenes por todos lados. Más que nada de gente que consideran santos, ¿no? Y es como... Más que nada esto en iglesias católicas es lo que más vi, ¿no? No sé, ustedes díganme los católicos, ¿cómo aprendieron ¿no? Su fe, si fue algo que simplemente ya lo tenían establecido porque la familia dijo, ah, este es San Expedito, así que este es San Expedito, ¿no? Y cosas así. ¿O qué? Porque, por ejemplo, cuando era chica, tener como que una estampita, más que nada en esa época en donde los padres decían que todo era satánico, ¿no? Traer una estampita era como que para mirarte curioso mínimamente, ¿no? Como que... Y eso, los pastores te veían así y te hacían... Y eso, mija, tíralo. Cosita. No sé cómo lo vivirán del lado de las personas que sigan más el catolicismo que el evangelismo. Pero sí, de mi parte digo, y todavía me sigue pareciendo como que un poco curioso. No juzgo, cada quien con sus cosas. Pero el hecho de tener tantos santos, ¿no? A mí, encima me maman los vitrales hermosos, divinos, preciosos, pero a veces veo así y digo, ¿y ese señor quién es? ¿Quién es ese tío que tiene la cabecita pelona? Pero cositas. Eso.
Ahí está. Nos vemos. Amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se cuidan, se portan bien. Coman rico. Shingama. Pasen el Shido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son Quesi Fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?